Bueno, yo sería el que desata un poco alguna turbulencia, si eso es posible. De todos modos, yo soy un economista especialista en prospectiva y casi todos mis trabajos últimos los últimos décadas, por lo menos están referidos a la crisis mundial. Micrófono, por favor, bien puesto. ¿Ahora? Ahora, a ver, habla más. ¿Se escucha ahora? Sí. No, tampoco. ¿Sí? Sí. Bueno, decía que están referidos mis trabajos a la crisis mundial y como parte, ¿no es cierto?, de esa crisis mundial, aunque como una parte decisiva está el tema de la crisis alimentaria, de la soberanía alimentaria, del bloqueo alimentario, en fin, hay muchas maneras de dominar un problema que se va agravando con el correr del tiempo. Primera impresión, digamos, que yo les quiero transmitir a ustedes es que el tema de crisis alimentaria, por lo menos a nivel de los grandes medios de comunicación y en los últimos años, sacudió al mundo allá en los lejanos años 2008, 2009, 2007, 2008, 2009. Yo digo lejanos porque con tantas cosas que han pasado entonces ahora parece que hubiera ocurrido hace un siglo aproximadamente. Bueno, en ese momento estalló una crisis mundial fenomenal, digamos, que era calificada de crisis sin precedentes, pero un poco el sesgo mediático de esa crisis fue el tema financiero, ¿no es cierto? El famoso septiembre negro del 2008 con todo lo que eso implicó, etcétera. Pero resulta que antes de que ocurriera ese tremendo estallido financiero de septiembre de 2008, habíamos tenido el barril de petróleo llegando a los $140, y entonces la palabra crisis energética aparecía por todos lados, aunque no se sabía muy bien qué es lo que eso quería decir. Todavía hace 3 o 4 años los especialistas de primer nivel mundial insistían en que lo que estábamos llegando era lo que se suele denominar la cima de la producción petrolera global, o sea, el peak oil, pero no aparecía como algo muy claro. Incluso se sostenía en los medios de comunicación que el barril estaba a $140 por culpa de los especuladores financieros. Con esto yo no estoy quitándole culpa a los especuladores financieros, pero la pregunta que uno se hacía en ese momento era por qué los especuladores financieros especulaban sobre el petróleo y no sobre las flores o sobre las zapatillas o cualquier otra cosa. Entonces era evidente que se estaban agotando los recursos petroleros y esta gente entonces estaba apostando a precios que seguramente iban a ir a la suba y los hicieron subir más, digamos. De todos modos, el precio del barril está en suba desde hace ya bastante tiempo y tiene una tendencia ascendente, yo diría que tiene bases estructurales muy sólidas porque se están agotando los recursos. Pero paralelo a la crisis energética, ¿y ahora se escucha? Bueno, paralelo a la crisis energética había aparecido la crisis alimentaria. Por primera vez en muchos años, yo los recuerdo del 2008, habían aparecido rebeliones de hambrientos o motines de hambrientos en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? En Marruecos, en Filipinas, en Haití, en varios lugares, ¿no es cierto?, donde los precios de alimentos básicos se habían duplicado, como el precio del arroz, en esa época recordamos la famosa suba violenta del precio de maíz y de las tortillas en México, en fin, y los chinos poniendo barreras a la producción de etanol a partir de maíz porque el precio se les estaba desmadrando, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es el 2008. Estamos ahora en el 2011 y en el 2011 la crisis aparece con una multiplicidad, con una pluralidad fenomenal, ¿no es cierto? No solamente volvemos a hablar de crisis financiera y la crisis de deuda de los países ricos, ¿no es cierto? Países como Japón con una deuda entre pública y privada que equivale a 500% del Producto Bruto Interno, las cosas de la norteamericana, de la pública el 100% y con más la privada casi 400% del Producto Bruto Interno, o sea, y lo mismo en los países de la Unión Europea. Entonces esto parece como una cosa muy fuerte. También están empezando a trepar los precios del petróleo y los precios de las commodities en general, y otra vez aparecen los medios de comunicación diciéndonos que esas subas de precios se debe a especulaciones financieras de coyuntura, que pasada la especulación financiera los precios volverían a la normalidad, etcétera.
En el caso del petróleo ya nadie más cree eso, ¿no es cierto? Porque ya es vox populi que hay una crisis que es de carácter estructural. Y en el caso de los alimentos yo diría que cada vez menos. Y esas dos crisis, la de la energética y la alimentaria, más que si le sumamos la financiera, se le está uniendo otra serie de fenómenos. Ahora se habla de crisis de percepción o crisis psicológica de las élites dominantes en el mundo. Entonces tenemos que hablar del grado de irracionalidad, elevado grado de irracionalidad de la élite dirigente japonesa, ¿no es cierto? Con un país tapizado de centrales nucleares, un país absolutamente sísmico, o el buen señor encargado de resolver los problemas financieros globales en una cárcel en Nueva York desde hace ya varios días, donde no se sabe muy bien si este hombre tenía sus raptos de irracionalidad perversa, o si es que aprovechando ratos de irracionalidad perversa de este personaje, otros le decidieron tenderle una trampa. De todos modos, implica un nivel de degradación de las élites mundiales fenomenal. Y por supuesto la crisis alimentaria, ¿no es cierto?, que vuelva a plantearse otra vez. Yo diría que el tema energético es uno de los puntales de esa crisis, tanto sea por vía directa, o sea, por el aumento de los precios de los insumos, partiendo de la base de que el corazón o el centro del sistema agrícola mundial es un sistema altamente hidrocarburizado, para decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, porque en la crisis energética aparece como una alternativa evidente, y lo pongo entre comillas, porque es una alternativa que en realidad es una catástrofe, que es utilizar grandes praderas tradicionalmente o potencialmente productoras de alimentos en productoras de energía, ¿cierto? El tema de los biocombustibles, que aparece como algo tangible, incluso reforzado estos últimos semanas o meses a raíz del tema Fukushima y todo eso. Bueno, la solución nuclear no es tal solución, vamos a apostar más todavía a la solución de los biocombustibles, lo cual es solución para los países de alto nivel de ingresos, que conseguirían una fuente de combustible adicional, y es una catástrofe alimentaria para grandes extensiones de la población humana. Pero bueno, parecería que ese tema aparece como secundario a nivel internacional. Y tan secundario, y para cumplir con la promesa que yo le hice a Carvalho, que en 15 minutos iba a tratar de tirarle algunos elementos, ¿no?, para que reflexionemos en común, viene a cuento todo esto porque yo estos últimos días estuve trabajando en un informe prospectivo sobre India, y entre todos los materiales que yo estaba evaluando para meter en mi informe, me encontré con un informe muy curioso de Goldman Sachs, que es una agencia de estudios y inversiones financieras a escala global, que ha hecho grandes proezas, entre otras la falsificación de las cuentas griegas que forman parte de la crisis griega. En fin, son unos tipos hay que tomarlo en cuenta. Y ellos hacen un informe prospectivo sobre India, que incluso en India estuvo siendo muy utilizado eso a los fines, yo diría, hasta de propaganda, porque hay todo un debate muy fuerte a nivel del sistema político en India, y mucho más que político, los sindicatos, personalidades, todo eso, que es hasta dónde es viable el llamado modelo de desarrollo de la India, ¿no es cierto?, que como algunos de ustedes sabrán, otros no, pero se los informo muy sintéticamente, ha consistido en un fuerte desarrollo fundado en la producción de servicios de punta, ¿no es cierto? India es el país del call center, de la producción de software barato, de la tercerización de servicios de empresas, sobre todo online, todo eso. Entonces, y alrededor de eso toda una serie de producciones de bienes y servicios vinculados, y es un modelo que la gente que está en la que se llama los servicios TICs en India, como máximo son 2 millones de personas, en un país de casi 1.200 millones de personas, con una masa laboral de cerca de 500 millones, es la masa laboral de la India. Entonces Goldman Sachs, para apuntalar este modelo indio, y donde, bueno, además, como supongo que algunos, si están ustedes en el tema, deben saber, la India con más o menos dificultades, algunos problemas alimentarios ha podido resolver, aunque por supuesto persiste la extrema pobreza en grandes sectores de la población, ¿no es cierto? Aproximadamente un cuarto de la población de ese mega país vive con menos de $2 diarios, o digamos, intenta vivir, lo cual no quiere decir que consigan vivir con menos de $2 diarios. Entonces, en este informe prospectivo, Goldman Sachs
sostiene no solamente que es viable este modelo, sino que la última de las maravillas del modelo, que es la construcción de una gigantesca autopista, es una de las obras públicas mayores del mundo. Se le llama el cuadrilátero dorado, ¿no es cierto? Es una autopista de más de 6.000 kilómetros que prácticamente hace un cuadrado un poco raro, digamos, recorriendo toda la India y tocando las principales ciudades. Y este informe sostiene que una de las maravillas de esta cuadrilátero dorado, de esta mega autopista, va a ser determinar de darle el impacto final a todo el sistema de las economías y de las sociedades rurales consideradas atrasadas. Entonces, como cosa maravillosa, plantean que probablemente unos 400 millones de personas van a emigrar a las ciudades en un plazo no muy largo, con lo cual antes del fin de siglo la India va a ser un país a mayoría de población urbana. No se sabe qué le va a dar de comer a esa gente, la gente que va parando en ciudades, y como una ventaja comparativa de la India va a ser que con esa superpoblación urbana se van a mantener los salarios bajos, incluidos salarios bajos para los sectores, digamos, de mano de obra la más calificada, la que está metida en los servicios TICs y todo eso, ¿cierto? Es de las últimas maravillas, y yo no lo dice este informe porque ni se dedica al tema de alimentos, al tema rural, un tema que no le preocupa a Goldman Sachs, pero es evidente que ahí está latente en uno de los, yo diría, de las poblaciones campesinas más grandes del mundo, y no en las poblaciones más grandes del mundo. Es el segundo país más habitado, y se supone que antes de terminar este siglo va a ser el país más habitado del mundo. Es uno de los países donde se está planteando una visión de más largo plazo el tema de la crisis alimentaria. Es una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento, y pegado a China, ¿no es cierto? Un país con un déficit energético colosal, y que ha tenido que tomar el gobierno, lo decía antes, medidas para impedir que se siga utilizando maíz para producción de etanol, ¿no es cierto? Para impedir, digamos, que se precipite una penuria alimentaria también allí. Entonces yo diría que esta modernización salvaje, y como uno de los pilares de ese proceso, la hipertrofia energética y la crisis energética que ha provocado, es uno de los elementos que ha causado la crisis alimentaria. Y por supuesto que vinculado a eso, la desestructuración de las economías campesinas en el mundo entero, ¿cierto? Que se hubiera producido probablemente sin la cuestión de crisis energética, pero que, digamos, forma parte del maravilloso proceso de modernización. Eso quiere decir que nosotros nos encontramos para los próximos años en un horizonte de retorno a una escala colosal, ¿no es cierto?, con una masa de población fabulosa, ¿no es cierto?, retorno de las grandes hambrunas, retorno de las crisis alimentarias. Y entonces caben dos cosas para decir, y con eso yo cerraría. En primer lugar, una formulación ética, porque yo lo he escuchado en varios lugares, lo he escuchado en la Argentina, lo he escuchado en Brasil y en algunos otros países oferentes de alimentos, plantear que la crisis alimentaria es una oportunidad comercial para países vendedores de alimentos. Eso me hace recordar en mi adolescencia, yo era un chico muy ingenuo, iba a reunión y me planteaban en una reunión la maravilla que había sido para la Argentina la Segunda Guerra Mundial, porque gracias a que los europeos se masacraban entre ellos, los argentinos, o algunos argentinos, se habían llenado los bolsillos con la exportación de alimentos. Entonces aquí hay un tema ético decisivo para plantear, ¿no es cierto?, la infamia de plantear como una oportunidad comercial lo que es una desgracia planetaria, y que esas grandes desgracias planetarias vistas como oportunidad comercial son un poco como el tipo que escupe para arriba, ¿no es cierto? Algún día la saliva le va a llegar, y baldazos de saliva le van a llegar a la cabeza. Y la segunda cuestión, ya no ética, sino que tiene que ver, pero que tiene una índole muy práctica, es cómo salimos de ese impasse. Y yo creo que ahí hay una afirmación fuerte para hacer, y que es que el modelo industrial, consumista, cuyo núcleo duro está lo que podríamos llamar el sistema energético global, están llegando a punto de agotamiento. O para decir de otra manera, el sistema energético global se está agotando, ¿no es cierto? Y la alternativa no es meter biocombustibles o meter otra cosa para seguir haciendo más de lo mismo y seguir consumiendo más o mucho más de lo mismo, digamos, no está por ahí, sino en el cambio del modelo de consumo, en el cambio del modelo de producción.
Y ahí entra la cuestión alimentaria y la cuestión agrícola en general, ¿no es cierto? Nosotros yo creo que estamos en medio de los cantos triunfales de los exportadores de soja y de los Monsanto y de todos esos genios de los agrobusiness y de las finanzas. Estamos llegando a un punto de agotamiento de lo que podríamos llamar como el corazón modernizante del sistema agrícola mundial. Y entonces ese nivel de agotamiento se va a expresar y ya se está expresando como crisis alimentaria, y la alternativa entonces no pasa por tratar de emparchar o de hacer un más de lo mismo mejor, sino evidentemente por un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo está el desafío de desestructurar a escala planetaria este sistema de agrobusiness que está llevando al impasse y a la catástrofe que es evidente, por lo menos para los que son más conscientes, y por dentro también que es evidente, pero no la difunden o la ocultan de alguna manera. Entonces, allí yo creo que estamos en el gran desafío de la relocalización de la producción, de retornar a una escala superior, ¿no es cierto?, de grandes aportes tecnológicos a la microproducción, a la producción asociada, al abastecimiento y el autoabastecimiento local. O sea, un cambio de cultura en la producción global que implica, por supuesto, un cambio de cultura no solamente en la producción agrícola, sino en las relaciones de producción en general. Nada más.